Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, cómo escribir cuentos, relatos que impacten a tus lectores. En primer lugar, te recomiendo comenzar con una idea poderosa. El conflicto es el motor de la historia y evidentemente un relato breve, tú no tienes mucho espacio para desarrollar un argumento. Por lo tanto, necesitas atrapar al lector desde la primera línea. Necesitas un comienzo espectacular, una idea poderosa, un conflicto poderoso que atrapa al lector desde la primera frase del cuento. En segundo lugar, desarrolla personajes memorables. Evidentemente, un cuento tú no tienes la capacidad de desarrollar un personaje de una manera extensa. Por lo tanto, necesitas que haya pocos personajes y que estén muy bien caracterizados para evitar que el lector se pierda. No tiene mucho sentido que un cuento de 5 hojas haya 100 personajes. No, tiene que haber pocos y que tenga una personalidad clara y definida. Luego, utiliza una estructura clara. La estructura tiene que ser clara. Conflicto, desarrollo del conflicto y resolución. Punto. Tiene que ser clara y simple. No hay tiempo, no hay espacio para desarrollar estructuras muy complejas, varios narradores, varios técnicas narrativas extrañas. No tienes suficiente espacio. Por lo tanto, necesitas una estructura clara y simple. Emplea un lenguaje preciso y conciso. No tiene ningún sentido subordinadas, descripciones en un cuento. Porque, no sé, se te pasó el cuento. O sea, tiene sentido una descripción de un cuento si esa descripción tiene un valor narrativo muy claro y centrado en la historia. Pero las descripciones deberías reducirlas al mínimo, incluso evitarlas en la medida de lo posible y centrarte en la acción que estás intentando desarrollar. Crea una atmósfera envolvente. A través de tu prosa puedes intentar crear ese ambiente, aunque eso es difícil si no tienes mucho espacio, pero se puede llegar a hacer, y los cuentos, por ejemplo, de Becker son un ejemplo que es capaz de crear esa atmósfera gótica, esa atmósfera romántica sin tener una gran extensión. Por lo tanto, sí que se puede crear una atmósfera en un cuento si lo haces bien. Muestra, no cuentes. En un cuento no tienes mucho tiempo para explicar y por lo tanto las acciones de los protagonistas se tienen que explicar por sí mismas. Utiliza diálogos efectivos y reduce los diálogos al mínimo. En el cuento no hay mucha posibilidad de crear diálogos y si hay un diálogo tiene que tener un valor narrativo muy importante. Mantén un ritmo adecuado, tiene que ser un ritmo alto, y tiene que ser casi todo el cuento, podría ser casi la resolución de un conflicto, porque no puedes hacer una introducción larga, luego un desarrollo y luego un final porque no tienes suficientes espacio. Incorpora giros sorprendentes, puede haber un giro a mitad del cuento y otro al final, y eso ayudará a mantener la tensión y el interés del lector. Por lo tanto, los giros, sobre todo al final del cuento, logran tener un impacto mucho más fuerte. Utiliza el simbolismo y las metáforas. En un cuento puedes utilizar símbolos, metáforas que enriquezcan el sentido, el significado y la comprensión de ese cuento. Mantén la coherencia interna, tanto temporal como de la personalidad de los personajes, como en la historia. Hazte una línea temporal si hay diferentes sucesos temporales en tu cuento para evitar incoherencias en el desarrollo temporal y espacial de los personajes. Evita clichés, esto sirve para los cuentos y para las novelas, estereotipos que hemos visto una y otra vez. Revisa de forma muy rigurosa. Si una novela se tiene que revisar en profundidad, un cuento todavía mucho más. Lee y analiza cuentos exitosos del mismo género que es tu cuento, porque de esa manera podrás aprender las técnicas que se utilizan allí y eso te ayudará a mejorar mucho como escritor. Escribe con emoción auténtica, al final lo que conecta con los lectores son las emociones, las ideas y las emociones. Considera el punto de vista narrativo, si vas a hacer primera persona, segunda persona, tercera persona, omnisciente, etc. Pero yo personalmente no te recomendaría en un cuento mezclar diferentes puntos narrativos, porque eso puede confundir al lector.
No hay suficiente espacio para empezar a jugar con monólogo interior, tercera persona, omnisciente. No, eso puede ser un caos. Por lo tanto, céntrate en un único punto de vista narrativo. Busca retroalimentación, haz que tu público objetivo, lectores betas, informes de lectura, que haya gente que pueda leer esos cuentos y darte su opinión. Y recuerda algo muy importante. En los cuentos, en los relatos, cada palabra cuenta, incluido el título. Por lo tanto, es muy importante que cada frase sea relevante, que cada frase aporte algo a la historia y que si puedes eliminar algo de tu cuento, quítalo, si ves que no aporta nada al desarrollo narrativo de la trama. Cada palabra tiene que ser sustancial en un cuento. Por lo tanto, ya sabes que si quieres publicar tu libro de cuentos, una novela, un libro de no ficción, lo que sea, en editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal, ponme un comentario, dame al me gusta, suscríbete a nuestra lista de correo aquí abajo en la descripción del vídeo. Hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor.